Egipto, Imperio Medio, de las dinastías 11 a la 12. Etnia africanos con trazos semitas y escritura jeroglífica. ¿Dónde se ubica? En la zona más oriental del desierto del Sáhara, en el noreste de África. ¿Cuándo se producen los hechos? Del 2040 al 1570. ¿Cómo se producen? Comenzó con 3 reyes que eran nomarcas de Tebas, participando en guerras contra Heracleópolis, y con su dinastía se inició el Reino Medio, reunificando el norte y el sur. ¿Por qué se produjeron estos hechos? Los nobles y sacerdotes eran muy poderosos en esta época, y los príncipes tebanos querían llevar a cabo su proyecto de unificación, tanto por la diplomacia como por la fuerza. Dinastía 11. Mentuhotep I, desde el 2060 al 2010. Consolidó el poder central y las fronteras, restaurando la unidad con fuerza y diplomacia, nombrando funcionarios tebanos, y restableció las relaciones diplomáticas con el extranjero. Se expandió a Nubia, a las minas de turquesa del Sinaí y a Libia. Egipto volvió a ser el foco artístico, sobre todo en el sur, con los templos de Elefantina, Dentera, tumbas reales en Deir el-Bahari y el templo funerario al lado de la reina faraón Hatshepsut. Le sucedió Mentuhotep II desde el 2010 al 1998, manteniendo una actitud defensiva en la frontera norte sin perder de vista al sur por su interés comercial. Le sucedió Mentuhotep III desde el 1997 al 1991, en un reinado pacífico y próspero, con excelentes obras de arte, apreciándose la ascensión hacia la perfección estética. Realizó expediciones a Libia y Nubia, reanudándose el comercio exterior y manteniendo la capital en Tebas. Dinastía 12, desde el 1991 al 1782. Fue una de las más gloriosas, compuesta por 7 reyes varones y Sebeknefruna, una mujer, todos de procedencia tebana. Destacó la energía de su gobierno y el cambio onomástico real adoptado por los nombres teóforos de sus faraones. Su primer rey fue Amenemhat, desde el 1991 a 1962, que tomó el poder en un periodo de revuelta e invasión del delta por asiáticos, indicando debilidad en el poder real egipcio. Recurrió a la literatura para difundir las pruebas de su legitimidad y el cambio religioso, basándose en la profecía de Nefertiti, la cual anunciaba la llegada de un Mesías llamado Ameni, o diminutivo de Amenemhat, en un estado caótico de invasiones asiáticas. Restableció las fronteras y reorganizó la administración, construyendo los muros del Príncipe en la parte oriental del delta como defensa contra los asiáticos. Acrecentó el tesoro real como instrumento de poder y cambió la capital de Tebas a Menfis. Trató de restablecer el poder real, aunque los nomarcas eran muy poderosos, y reanudó las relaciones diplomáticas con el exterior. Penetró en Nubia, construyendo la fortaleza de Bugen en la segunda catarata, y murió en un atentado o conjura del harén, como cita el papiro de Sinué. Le sucedió su hijo Sesostris I entre 1971 y 1926, el cual acabó con la conspiración de las mujeres del harén que acabaron con la vida de su padre. Mantuvo la presencia egipcia en Nubia y relaciones comerciales con Palestina y el Sinaí, donde se importaba turquesa y oro. También con Creta, Siria, Chipre y habitantes del desierto del oeste. Hubo un gran desarrollo económico y restauró el templo de Ra en Heliópolis, intentando renovar la tradición del reino antiguo. Los nomarcas continuaron gobernando, aún sometidos al poder real. Le sucedió su hijo Amenemhat II desde el 1929 al 1895 y su nieto Sesostris II desde el 1897 al 1878. Manteniendo las relaciones comerciales y diplomáticas con Nubia, el Sinaí, costa del Mar Rojo, Palestina y pueblos asiáticos situados cerca de Menfis.
Con Sesostris III, desde 1878 y hasta 1841, llegó el apogeo del Reino Medio, siendo el faraón más glorioso, llevando el dominio de Egipto hasta el noroeste de Palestina. Terminó con el poder de los nomarcas, suprimiendo sus cargos y gobernando las provincias desde Palacio, norte, sur y cabeza del sur. Le sucedió Amenemhat III desde el 1842 al 1797, consolidando el desarrollo económico con numerosas expediciones a las canteras de Tura, Uadi, Hamamat y Asuán. Le sucedió Amenemhat IV desde el 1798 al 1786, expandiendo la influencia de Egipto por el Próximo Oriente, hasta que le sucedió su hermana Sebek-Neferura desde el 1785 al 1782, siendo reina-rey y llevando la titulatura real de faraón Horus. Civilización del Imperio Medio. Se caracterizó por la evolución de las ideas religiosas, donde los reyes serán considerados como simples mortales. La relación entre la humanidad y la divinidad de los reyes fue una problemática intelectual. Se finalizó el poder de los nomarcas como unidades administrativas y se crearon nuevas en las ciudades y territorios circundantes. La paz y la prosperidad aumentó entre la clase media burguesa y se mejoraron las importaciones y exportaciones por las excelentes relaciones internacionales. Religión. Se caracterizó por el contraste de la religión osiárica, que asegura la inmortalidad de las momias, con la de Ra. A partir de la dinastía 11, Osiris adquirió mayor preponderancia por su cercanía al hombre, ya que sufría y moría, mientras que Ra era un dios solar y lejano. Aparece una nueva religión con tendencias netamente heliopolitanas, cuyo dios principal era Amon-Ra. Literatura. Fue una época de esplendor y apogeo, donde muchos documentos demuestran progresos científicos, matemáticos, astronómicos y médicos, como atestigua el papiro Ebers. Arquitectura. Excelencia en las escasas obras que se conservan, destacando arquitectura militar, fortificaciones para defender el país de incursiones extranjeras o pillaje de tribus nubias, siendo fortalezas homogéneas, sólidas y grandiosas, como por ejemplo la fortaleza de Buhem. Arquitectura funeraria, donde destacaron en originalidad y soluciones arquitectónicas como el templo de Mentuhotep, de gran belleza en su sucesión de terrazas, patios, relieves e inscripciones. Las tumbas de los faraones son unos auténticos laberintos, y los templos funerarios de grandes dimensiones, aunque los templos dedicados a las divinidades eran de menor tamaño. Las tumbas de los notables excavadas en roca, o también llamadas hipógeos, constituyeron un tipo funerario nuevo. La arquitectura civil destaca la ciudad mandada construir por el faraón Sesostris II para los obreros y operarios que llevaban a cabo la construcción de la pirámide Cajún, edificada en ladrillo crudo en concordancia con un plano preciso, diferente a las casas alineadas del antiguo Egipto. Y la nueva arquitectura con nuevo capitel en lugar del formado por hojas de loto, palmera o papiro, utilizado en el reino antiguo, representado ahora por el rostro de la diosa Azor, denominándose capitel azórico. El pilar osírico con la figura de Osiris apoyada en un pilar cuadrado ya existía en épocas anteriores. En la entrada de grandes conjuntos religiosos colocaban esfinges de granito y doble obelisco tallado, de granito rojo, llenos de inscripciones jeroglíficas. Esculturas. Se distinguen dos escuelas principales. En el norte, cerca de Memphis, realizando obras de gran categoría con tradición del reino antiguo,
y al sur, con carencia de tradición local, y las esculturas revelan mayor torpeza de ejecución. A partir de la dinastía XII se observa mayor unidad de estilos, con gran calidad y modelos comunes, dominando los magníficos dibujos jeroglíficos, y la auténtica novedad fueron las estatuas cúbicas, nacidas de las investigaciones geométricas del primer periodo intermedio. Pintura. En las tumbas, las pinturas son mayores que las realizadas en el Reino Antiguo, aunque de composición más densa, y las figuras ocupan menos espacio. Destacan las representaciones de animales entre campos de papiro y de loto. Causas y consecuencias del Imperio Medio. Tras abolirse el poder de los nomarcas y mejorar los sistemas hidráulicos, el país prosperó hacia una época de esplendor comercial y económico, proporcionándole también buenas relaciones internacionales. Segundo periodo intermedio, que comprende desde la dinastía XIII a la dinastía XVIII. ¿Cuándo sucedió? Del 1785 al 1580. ¿Cómo sucedió? Durante las dinastías XIII y XIV se sucedieron cambios de titularidad monárquica que no superaban los 2 años. El reino se dividió en norte, sur y cabeza sur, y las relaciones con Nubia, Siria, Palestina y Biblos decayeron a mediados de la XIII dinastía. ¿Por qué sucedió? La inestabilidad de la persona de los faraones se oponía a la estabilidad de los visires, que estaban más tiempo en su cargo. Y se tienen noticias de la presencia de asiáticos en el delta y una creciente importancia en el ejército. ¿Qué pasó? Fue un periodo oscuro por la escasa información en sus edificios. Tras el comienzo de la dinastía XIII, entre 1782 y 1650, con su soberano Sobek-hotep entre 1782 y 1778, le suceden varios faraones de nombre desconocido hasta la ascensión al trono de Sobek-hotep IV. Poco después se produce la invasión de los Hicsos. De la dinastía XIV, entre el 1765 y 1674, se obtiene aún menos información, tan solo reflejada en el papiro real de Turín, donde posiblemente se reinó en el delta en un periodo de 65 años y pudiendo haber 74 reyes. Los Hicsos durante las dinastías XV y XVI, entre el 1663 y 1555. En este caso, su invasión es uno de los fenómenos más discutidos y menos claros de la historia de Egipto en el Bronce Medio. La idea tradicional, aún cuestionada, es que fue una invasión al estilo asirio, dándole la interpretación como reyes de los países extranjeros, como expresión egipcia para designar a los jefes beduinos o cabecillas asiáticos. Algunos apuntan a un origen cananeo, aunque la presencia asiática en el delta oriental fue un fenómeno que se produjo en todas las épocas, donde era común el comercio con Palestina y Fenicia, y tal vez el asentamiento de asiáticos en estas zonas fuera un hecho natural, aprovechando la debilidad egipcia o incluso el permiso oficial. Causas de la invasión hicsa. Asiáticos muy numerosos y tal vez más violentos que los comerciantes establecidos en el delta penetraron en masa en Egipto por causas desconocidas. Hacia el 2000 ya se estaba produciendo el movimiento o lenta penetración hicsa, coincidiendo con los movimientos amoritas e hititas de finales del tercer milenio en el Próximo Oriente. Según Manetón, eran grupos de nómadas cananeos con jefes guerreros sin estado unificado políticamente. El motivo de la penetración de estas gentes pudiera ser la búsqueda de prosperidad. Fenómenos relacionados con los Hicsos. La toma de poder de Egipto por parte de los Hicsos se ha puesto en relación con la expansión hurrita o de Mitanni, aunque no hay dato alguno que mantenga esa afirmación. Lo que más se puede sostener es que el asentamiento hurrita en Siria y Palestina a mediados del
a mediados del siglo XVII, puede favorecer la emigración de cananeos hacia Egipto, pero en ningún caso una invasión militar. Importancia de los hicsos. Los hicsos aportaron corrientes ideológicas extranjeras y corrientes de opinión del Próximo Oriente. Florecieron las artes y las letras, conservándose numerosos papiros de carácter científico. Aportaron la extensión del uso del bronce y novedades como el arco compuesto, armadura de escamas, hacha de tubo para enmangarla, cascos de cuero y el carro de guerra. Se atestigua por primera vez los arreos de caballo, aunque el animal ya era conocido y criado. Últimas teorías. La teoría más admitida es que los asiáticos ascendieron al poder en el delta, en un confuso periodo de las dinastías XIII a la XIV, apoyándose en sus congéneres, similar a lo ocurrido en Babilonia con la dinastía casita. Los egipcios siempre los consideraban extranjeros, pero a pesar de sus relaciones familiares. Representaban una extensión geográfica de la cultura fenicio-palestina en la época del Bronce Medio II y alcanzaron puestos destacados en la administración, apoyándose del poder tal vez por un golpe de Estado. Dinastías hicsas. Los reyes hicsos se agruparon en grandes hicsos, que comprende la dinastía XV, y pequeños hicsos, la dinastía XVI. Dinastía XV o de Avaris, entre el 1650 y 1530. Una lista de grandes sacerdotes de Menfis menciona el nombre del rey durante cada pontificado, y del que se extraen 3 nombres hicsos. Según Manetón, existieron una serie de reyes de los cuales sólo se atestigua el último en los monumentos. Dinastía XVI o de los gobernadores locales, desde el 1620 al 1540. Formada por 9 reyes que no dominaron el Alto Egipto ni enteramente el sur, mientras que la monarquía tebana del sur se fortalecía y logró expulsarlos a la cabeza del príncipe Hammosis de Tebas, último rey de la dinastía XVII tebana. Dinastía XVII o dinastía tebana, paralela a la hicsa del 1650 al 1550. Durante el dominio hicso, en el norte, aparece en Tebas una serie de jefes con titulatura real, considerándose una dinastía, aunque se tratan de reyes del mismo tipo que los hicsos en la dinastía XVI. El último rey de esta dinastía, Kamose, según la tablilla Carnavón I, narra el comienzo de su lucha contra los hicsos y su rey Apopi. Según la estela de Kamose, su reino se extendía desde Elefantina hasta Kusae y Nibia, y quedó fuera del dominio egipcio, aunque la cultura egipcia siguió afirmándose. Administración en época hicsa. Se conoce a través del papiro de Cajún, papiro de Bulaq número 18, estelas número 51.911 y 52.453 del Cairo. Existía una doble administración norte y sur bajo autoridad tebana de la dinastía XVII y no hubo independencia efectiva hasta sus 3 últimos soberanos. En la Baja Nubia se formó el reino independiente de Kush y la vida intelectual durante la dinastía XVII fue muy activa. Causas y consecuencias del segundo periodo intermedio. Tras los hicsos se reunificó Egipto, aunque ya no volvió a ser como antes. En el delta continuaba la influencia asiática a pesar de la pérdida de poder, y en el sur aumentó la penetración de nubios que actuaban como mercenarios de los reyes del Reino Nuevo y que a la larga terminaron por sustituir.